Muy buenas noches, mi gente. Qué alegría nuevamente estar con ustedes en el programa, tanto los que nos escuchan a través de Radio Paz como los que nos ven a través de Canal 13 y todas las redes sociales. Aquí estamos manteniéndonos en una oración fuerte, uniéndonos a esta situación que se va viviendo en el mundo y sobre todo pues, la situación en Ucrania con Rusia. Y donde la paz viene a ser yo sé que vuelve a resaltar esa palabra, ¿no? Que a veces la mencionamos muy rápido, pero tenemos que ver y reconocer que la paz realmente es posible mantener la paz. Hace un tiempo, yo lo había compartido anteriormente con ustedes en algún programa, pero en una charla hablando de la paz, dije que uno cuando mira la paz y miro las tres letras, uno tiene la P. Entonces, pues para que la paz se mantenga, hay que tener paciencia. Hay que hacer que ese don de la paciencia fructifique en cada uno de nosotros para poder ser promotores de esa paz. También la A nos lleva al amor. Una persona que lleva un amor paciente y el amor no solamente al amor propio, el amor al prójimo va a ayudar que los conflictos se vayan solucionando de una manera tranquila sin tener que caer en situaciones como la que estamos viviendo hoy. Y para uno mantener la paz, pues teniendo esa paciencia y teniendo ese amor, todo lo que te quite la paciencia o no te permita tener te haga impaciente o no permita que el amor pueda caminar, esas cosas que no te permiten la paciencia y el amor, échale al zafacón que ahí tienes la Z. O sea, la Z del zafacón para echar todo aquello que no promueve el que uno vive en paciencia y uno promueva el amor. Uno tiene que buscar esa manera de no solamente la paz interior, sino la paz que podamos tener con todos aquellos que tenemos a nuestro lado. Y mirándolo como un don, una gracia, en este momento pedirle que ese regalo de la paz, ese regalo de la gracia, de la tranquilidad, de la relación entre hermanos y hermanas, pueda subsistir en todo el mundo. No solamente ahora en esta situación con Ucrania y Rusia, que es lo que ahora mismo nos colma, ¿verdad?, la atención, pero de tantas otras maneras, tantos otros conflictos que pueden haber, que a veces por tonterías se forma una discusión o se forma en el seno de la familia, en los vecindarios. Tenemos que ser esos promotores de esa paz. Recordar que el príncipe de la paz ha estado con nosotros, vino a nosotros para manifestarse y nosotros reflejar esa presencia de Cristo en nuestra vida. Significa que nosotros también seamos instrumentos de paz, como esa oración de San Francisco, ¿no? Haznos, Señor, instrumentos de tu paz, donde haya odio, ponga yo tu amor, donde haya injuria, tu perdón, y que poco a poco vayamos viendo cómo podemos ser ese instrumento para poder levantar ese espacio, eliminar los conflictos, sobre todo pendiente de poner siempre al Señor en el medio, pero sabemos que esto es a Dios rogando y con el mazo dando, y de hecho durante el programa vamos a estar viendo y hablando sobre eso. Pero me gustaría que viéramos también este mensaje donde el Papa Francisco nos está invitando a que nosotros también podamos ser instrumentos de esa paz, que nosotros también hagamos oración, hagamos ayuno en esa jornada de oración por la paz. Y este video pues nos lo envían los hermanos de Vatican News. Vamos a verlo. Tengo un gran dolor en el corazón por el empeoramiento de la situación en Ucrania. No obstante los esfuerzos diplomáticos de las últimas semanas, se están abriendo escenarios siempre más alarmantes. Como yo, igual mucha gente siente angustia y preocupación. Una vez más, la paz de todos está amenazada por intereses de algunas partes. Quisiera hacer un llamamiento a quienes tienen una responsabilidad política para que hagan un serio examen de conciencia delante de Dios, que es el Dios de la paz y no el Dios de la guerra, para que el pan de todos y no solo de algunos, que nos quiere como hermanos y no como enemigos, pido a todas las partes involucradas para que se abstengan de toda acción que provoque aún más sufrimiento a las poblaciones, así desestabilizando la convivencia entre las naciones y desacreditando el derecho internacional. Y ahora quisiera hacer un llamamiento a todos, creyentes y no creyentes. Jesús nos ha enseñado que a la asistencia
diabólica, a la insensatez diabólica de la violencia, se responde con las armas de Dios, con la oración y el ayuno. Invito a todos a hacer el próximo miércoles de ceniza una jornada de ayuno por la paz. Animo de modo especial a los creyentes para que ese día se dediquen intensamente a la oración y al ayuno. Que la Reina de la Paz nos preserve al mundo de la locura de la guerra. Ya vemos, este miércoles es el miércoles de ceniza, es cuando el Papa entonces nos está pidiendo que hagamos esa jornada de oración y ayuno, que son las armas del cristiano para la paz. Así que vamos a unirnos a ese llamamiento que nos está haciendo el Papa. Aquí también es interesante, en la semana pasada el Papa no solamente envió a un delegado a hablar con el embajador ruso ante la Santa Sede, sino que el propio Papa salió del Vaticano y fue a las oficinas en persona a hablar, no mandó a nadie, él fue a tratar también de una manera diplomática de hablar con el embajador de Rusia para pedirle también encarecidamente el cese de este conflicto. Así que el Papa, como lo decía ahí al principio, dice que lo lleva en el corazón, tiene un dolor muy grande en el corazón que esos esfuerzos diplomáticos no hayan rendido los frutos que se esperaban, y nos llama a que juntos oremos este miércoles, esta jornada de ayuno y oración, el miércoles de ceniza, ofreciéndolo por la paz en Ucrania. Así que ya lo sabemos, un elemento más para añadirle a este comienzo de nuestra cuaresma. Y quiero pues cerrar el segmento recordando otras palabras del Papa Francisco sobre la paz. Y él decía que cada acción y cada gesto de ustedes hacia el prójimo puede construir la paz. El auténtico constructor de la paz es el que da el primer paso hacia el otro. Y esto no es debilidad, sino fuerza, la fuerza de la paz. Cierro la cita del Papa Francisco, expresadas el 11 de mayo del 2015. Es momento ahora de hacer una pausa comercial, pero vamos a continuar hablando sobre el trabajo que está realizando Cáritas para ayudar a nuestros hermanos en Ucrania. Eso y más aquí en Mi Gente, por el canal 13 Teleoro, el canal de la familia. Ya volvemos. Bueno, mi gente, ustedes saben que la iglesia siempre está presente en todas las circunstancias y en este momento, con esta situación en Ucrania, no es la excepción. Y a través de Cáritas de Puerto Rico y Cáritas Internacional, vamos a estar haciéndonos presentes con la iglesia de esos hermanos y hermanas en Ucrania. Y vamos a conversar mediante videollamada con el padre Enrique Quique Camacho, director de Cáritas de Puerto Rico, que nos va a ofrecer detalles de esta situación y de cómo se estará ayudando a Cáritas en Ucrania. Así que, padre Quique, buenas noches, qué bueno que estás con nosotros. Sí, saludos, padre Milton, y muy buenas noches a todos y a todas los televidentes de este programa. Bueno, sabemos que la semana pasada comenzó esta situación allá entre Rusia y Ucrania, y es una situación que pues, es bastante difícil. Estamos viendo hermanos ucranianos que están dejando el país, moviéndose a otros países para salir un poco de esta incertidumbre. ¿Cómo ha tenido alguna comunicación o algún acercamiento con la gente de Cáritas en Ucrania para saber cómo se podrá colaborar con estos hermanos y hermanas? Bueno, nosotros en Cáritas estamos siempre en comunicación constante los unos con los otros, porque nosotros tenemos una red interna que se llama Boabat, en la cual estamos siempre en comunicación. Particularmente hemos estado, de hecho, he estado durante el día de hoy trabajando junto con el equipo de Cáritas Latinoamérica y el Caribe, porque pues, yo pertenezco a un comité de identidad y espiritualidad. Estuvimos ayudando para hacer un comunicado de parte de la región, solidarizándonos ¿verdad? con el pueblo ucraniano y condenando, al igual que ha hecho el Papa y miles de voces alrededor de todo el mundo, condenando la violencia como un medio para solucionar un conflicto político.
Entendemos que la paz, que el amor y la fraternidad es la única manera en que podemos resolver los problemas y las diferencias, ¿no? Aparte de eso, la Confederación Caritas Internacionalis lleva un tiempo ya en una campaña de apoyo a Caritas Ucrania, porque esta situación no es algo nuevo. Desde 2014 que vino la invasión a Crimea, ha habido una situación bien difícil de desplazados, de personas que se han quedado sin hogar, personas que han estado emigrando a otros países cercanos, como es Polonia y otros más. Y Caritas ha estado proveyendo miles de toneladas de comida, de alimentos de primera necesidad, de proyectos, inclusive hasta de pozos de agua, porque es una situación complicada que lleva años. Pues, pero sin embargo, en esta ocasión, pues ya la situación pues adquiere un nivel mucho más complejo, ¿no? Porque al estar hablando ya de una invasión de parte de una potencia como es el país de Rusia, pues ya la situación se torna más complicada. Y también pues sí recibimos la información de las expresiones de Paweł Kiska, que es el director, la persona que tiene, ¿verdad?, la misma posición mía en Ucrania, pues obviamente expresando cómo se siente y bueno, pidiendo ayuda, ¿verdad?, de toda la comunidad internacional. Primero que todo, en este momento quizás más que nada en la oración, ¿no? Que es lo más importante, porque hay que orar, ¿verdad? O hay que orar para que no sigan muriendo personas, para que no haya tanta destrucción, ¿verdad? Y vidas inocentes perdidas, que es lo que lamentablemente siempre pasa con estas guerras, ¿no? Cuando mencionaba, yo creo que también es bueno que nuestra gente sepa eso, o sea, como lo resaltaba, que este conflicto no es nuevo, quizás se acrecentó con la invasión en la semana pasada, pero esto ya desde 2014 y un poco antes ya se estaba viviendo, y qué bueno que mencionas que ya desde entonces la iglesia a través de Cáritas ha estado ayudando a estos hermanos y hermanas, porque sé que pues Cáritas trabaja como el Señor lo ha dicho, o sea, lo que haga la mano izquierda que no lo sepa la mano derecha, pero que a veces pues también es bueno que nuestra gente sepa que sí la iglesia está, no solamente que está allí con los sacerdotes, con los obispos, con las religiosas, que de hecho leíamos la semana pasada que uno de los obispos de uno de los ritos católicos tenía un viaje con el Papa y lo suspendió para quedarse con su gente allí en Ucrania. O sea, la iglesia sí está pendiente y está presente en estos casos. Vimos que el Papa Francisco salió y hizo una reunión urgente con el embajador de Rusia allí en el Vaticano, salió del Vaticano a hablar con el embajador de Rusia. O sea, sí la iglesia está haciendo también lo que le corresponde, pero esto, como dice el refrán, es a Dios rogando y con el mazo dando. Hay que también velar por estas necesidades que tienen nuestros hermanos y hermanas, particularmente estas familias que están huyendo. Comentabas que habías comunicado con el contraparte tuyo en Ucrania. ¿Cuáles son esas necesidades que mayor quizás está pidiendo, aparte de la oración, cuáles son esas necesidades que quizás está identificando? Bueno, en este momento, ¿verdad?, la situación es un poquito complicada para ellos, ¿verdad? Porque ellos están en este momento, buscando lo más que todo es preservar su vida, ¿no? O sea que lamentablemente es una situación bien difícil. Lo hemos visto también en los medios de comunicación, cómo se encuentran estas personas en este momento refugiándose en bocas de metro, hay miles y miles de desplazados moviéndose a las fronteras con otros países que están protegidos ¿verdad? Por las fuerzas aliadas. O sea, es una situación que realmente está pues muy complicada. Pues obviamente lo que se ha pedido es que se siga apoyando al pueblo ucraniano, que se siga brindando, se siga adelante la ayuda, como ya, gracias a Dios, como bien mencionas, ya se estaba haciendo. Y bueno, pues seguir dándole, ¿verdad?, seguimiento, darle forma al apoyo que sea necesario a lo largo de toda esta situación que no sabemos, ¿verdad?, cómo se va a tornar. Pero como tú bien dices, Caritas
Estamos teniendo, parece, un problema con la conexión ahí en este momento. Estamos conversando con el padre Quique Camacho de Cáritas de Puerto Rico, tratando de ver, entonces también, ver si podemos lograr la comunicación de nuevo para poder entender cómo nosotros desde acá y a través de Cáritas pudiésemos estar ayudando no solamente a través de Cáritas Ucrania, sino también estoy pensando, y pues, era una de las preguntas que tengo para padre Quique, es si también se estarán comunicando entonces con Cáritas en los países que están recibiendo a estos refugiados ucranianos, para que también pues, se les pueda brindar la ayuda a esos otros, a los que están saliendo del país. Así que tenemos que estar todos pendientes. No sé si ya tenemos por ahí a Padre Quique conectado de nuevo. ¿Está con nosotros, Padre Quique? Sí, yo estoy aquí. Ok, pues ahora volvemos. La pregunta decía, se está trabajando con Cáritas Ucrania, pero también me imagino que de alguna manera tendrán que trabajar con los Cáritas de los países que están también recibiendo a estos refugiados, ¿no? Claro. Ya Cáritas está trabajando en Polonia intensamente. De hecho, puede inclusive buscarse en la página web de Cáritas Internationalis, donde la primera noticia que sale pues es todo el proceso que ellos están realizando desde diciembre, ¿verdad? Porque esto se veía venir, o sea, esto no es algo que, ¿verdad? Esto se sabía que iba a estar tomándose de esta manera probablemente. Por lo tanto, ya Cáritas se ha ido preparando para esto, ¿verdad? Recuerden que Cáritas es la organización más grande del mundo, ¿verdad? Yo creo que a veces, como yo decía, nosotros no estamos, ¿verdad? Publicando todo lo que hacemos, pero no hay organización más grande que Cáritas, porque obviamente la iglesia está en todos los países del mundo y en cada diócesis hay un Cáritas y en las parroquias también. Por lo tanto, somos la organización que puede llegar más rápido a la mayoría de los desastres, ¿no? Por eso casi siempre que hay desplazados, no solamente en el caso de ahora de Polonia y de Ucrania, sino que también en la crisis de Siria, por ejemplo. Cáritas estaba mucho antes de la crisis, o sea, yo me acuerdo cuando estuvo el tema de Siria y los refugiados, que en un momento empezó a tomar, ¿verdad? Un auge muy grande, que ya yo llevaba años escuchando, ¿verdad?, los campamentos de Cáritas atendiendo a los refugiados sirios. Igualmente ahora en el caso de los haitianos, que todo este proceso, ¿verdad?, de haitianos que estuvieron pasando la frontera, esto no es nuevo, que las caridades católicas de los Estados Unidos llevan años atendiendo a haitianos que pasan a la frontera de los Estados Unidos y apoyándolos y ayudándolos, ¿no? La Iglesia Católica realmente es que es nuestra responsabilidad. O sea, nosotros lo hacemos ni siquiera porque somos una organización, lo hacemos porque es que esto es lo que Cristo nos llama, ¿no? Como discípulos, ¿no? Y pues, por eso siempre que haya un desastre, ¿verdad? De hecho, Cáritas se forma como Cáritas después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, porque Cáritas existía toda la vida, lo que pasa es que no se llamaba Cáritas. Al ocurrir estos eventos mundiales de un nivel ya, ¿verdad?, fuera de proporción, la iglesia se da cuenta que tiene que entonces organizarse de una manera más estructurada para que hayan respuestas coordinadas con una sola identidad, y es que surge, ¿verdad?, con el Papa Pío XII, la primera vez que se inicia este nombre de Cáritas Internationalis para identificar y se promueve que entonces todas las demás actividades de caridad que ya existían, muchas con otros nombres, se cambiaran a Cáritas y que pudiéramos tener un proceso de comunicación, ¿verdad?, en una confederación de Cáritas, ¿no? O sea, que realmente la guerra es uno de los motores principales que mueve, pues, y la respuesta a desastres y emergencias es uno de los motores principales que mueve a Cáritas, ¿no? Pues padre Quique, el tiempo se nos acaba, pero ¿de qué manera nosotros acá podemos colaborar con Cáritas Puerto Rico para que a su vez Cáritas Puerto Rico pueda colaborar con los Cáritas envueltos en esta situación? Bueno, por supuesto, si ustedes pueden enviar donativos a Cáritas de Puerto Rico por los medios que tradicionalmente pues, se están utilizando. Hoy día se está utilizando mucho la ATH móvil. Nosotros estamos bajo el renglón de donar, ¿verdad? A veces la gente pregunta, ¿cuál es el teléfono de Cáritas? No, es bajo el renglón de donar, Cáritas PR,
nosotros estamos como una de las organizaciones autorizadas para recibir donaciones por ATH Móvil, así que pueden donar por ahí, pueden donar también en nuestra página www.caritaspr.net, caritaspr.net, bajo PayPal, y también pues de manera tradicional, ¿no? Enviándonos a la dirección de Caritas los donativos, que también pues los recibimos. Pero sí, nosotros pues siempre trabajamos en conjunto con Caritas Internacional y estas respuestas que hacen lo que le llaman un EA, que es un Emergency Appeal, y entre todos los Caritas apoyamos económicamente para que como Caritas Internacional se pueda brindar una respuesta más integrada. Pues ya lo saben, así que a través de todos los medios de Caritas Puerto Rico pueden hacer las aportaciones, se envían una aportación específicamente para lo que es escríbanle Ucrania, y ya ellos allá saben que tienen para qué fondo va esa aportación que están llegando, ya sea por ATH Móvil, por PayPal, por correo o llamando al teléfono. Le dicen, mira, esta es una aportación para Ucrania, escríbanlo en algún sitio para que ellos sepan a dónde adjudicarlo. Padre Quique, pues estaremos en comunicación más adelante durante todo este caminar, porque sabemos que la iglesia sigue estando presente, y gracias por todo ese trabajo que siguen haciendo a través de Caritas de Puerto Rico. Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar con más de Mi Gente. No se vayan, que ya volvemos. Bueno, mi gente, regresamos al programa y en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre la paz y el proyecto de promotores de paz y la importancia de prevenir también la violencia en el noviazgo, y conversamos mediante videollamada con la doctora Ada Álvarez, que es activista en derechos humanos y profesora de comunicaciones, que le damos las buenas noches. Gracias por estar con nosotros, Ada. Gracias por tenerme. Gracias definitivamente por la oportunidad, un placer siempre estar con ustedes. Y hoy es el último día de febrero, que es el mes de prevención de violencia en el noviazgo. Así que este mes hemos llevado una campaña para hablar de que no es tener noviazgos y no es tener amistades, es tener amistades y noviazgos saludables. Así que le insto a la gente a que como quiera siga conectado, porque aunque en febrero fue el mes que termina hoy, realmente es un trabajo de todo el año. Así que la primera invitación es que vayan a violenciadelnoviazgopr.com y que no dejen pasar la oportunidad de ver las señales y que podamos trabajar la paz. Eso es importante, y más en este tiempo, que yo creo que ahora pues esa palabra paz empieza a resaltar un poco más con todas estas situaciones que estamos viviendo a nivel mundial. Y ustedes, ese trabajo que ustedes hacen a través de promotores de la paz, cuéntanos un poco de ese trabajo. Pues Promotores de Paz es un grupo de personas que decidieron promover la paz, sobre todo en las relaciones, ¿verdad? Así que son personas que se adiestran para dar charlas de violencia en el noviazgo, y tengo otro grupo que es los talleres que voy a dar próximamente, que es de violencia y los medios, y cómo los medios afectan la música, los anuncios, ¿verdad? El tema del cuerpo, ¿verdad? Y todas esas presiones que nos metemos gracias a las mercancías y a los anuncios, y los videojuegos inclusive, ¿verdad? Cómo la violencia también está en lo que escuchamos y lo que vemos, y cómo eso está impactando nuestra sociedad. Así que el que se quiera unir, Promotores de Paz, un grupo de voluntarios que se entrenan para replicar el mensaje, para multiplicarnos, y como muy bien dice, la paz no debe ser una moda nada más cuando vemos guerras, ¿verdad? No es nada más la ausencia de conflicto, es un sentido de justicia, es un sentido de amor sobre egos, que ¿verdad? Sabemos que la base de la guerra es la competencia, la base de la paz es la cooperación, y cómo cada uno con sus decisiones individuales, las personas que eligen tener alrededor, y luego ¿verdad? Con su entorno, su país, entonces podemos replicar eso. Cuéntanos un poco, pues ya llevan ya un tiempo con Promotores de Paz. Cuéntanos un poco de lo que han podido avanzar y lo que ha sido el trabajo que han hecho en estos pasados años. Pues mire, Promotores de Paz comenzó porque en el 2013 yo hice una propuesta de proyecto de ley, gracias a Dios se aprobó. En el 2015 se creó la ley 89, que era el mes de prevención de violencia en el noviazgo, pero hubo unos años que no se hizo la campaña nacional. Entonces Promotores de Paz nació como una idea de que iba a haber una charla por municipio, y en el 2019 fue el éxito más rotundo que hemos tenido, porque
En el 2019, con 100 voluntarios, llegamos a 14.769 jóvenes en un solo mes. Recuerdo ese momento porque lo conversamos aquí en el programa. Y entonces todos los años siguientes hemos tenido la charla, pero sabemos que hubo unos retos, porque en el 2020 empezamos con un terremoto, todavía no estaba ni la pandemia, exacto, porque fue en marzo que nos cerraron. Y este año pasado hemos dado charlas en el mes, ¿verdad? Ahora que estamos en el último día, pues en este mes ha habido 100 charlas. Logré tener promotores de paz en Florida, así que este mes hubo charlas en Miami y en Orlando, wow, con la idea de que nos expandamos. Pero uno de los proyectos más importantes, y aprovecho a decirlo, es que en la página web tenemos un espacio que es para recopilar testimonios. Uno de los retos que hemos tenido es que la gente cree que esto no importa, que no existe, que esos son jovencitos, que eso se le pasa. Así que estamos en esa recopilación. Así que si hay alguien que ha pasado violencia del noviazgo, un papá, una mamá que tiene una historia de esa parejita del hijo o de la hija que no le cayó muy bien y vieron cosas, ¿verdad? Es la manera de recopilar la data y que definitivamente en un futuro va a servir de base para seguir trabajando con esto desde la prevención, no solamente la intervención, que es lo que tenemos con estado de emergencia, sino que desde la escuela podemos hablar de relaciones saludables y paz en vez de violencia. Hablas también de que pudiste incluso reclutar promotores de paz hasta en Florida. ¿Quién puede hacerse? ¿Cuáles son esos requisitos para ser un promotor de paz? Pues mira, lo más bueno de promotores de paz es que yo no me cerré a un grupo específico. Ahora mismo el 50% de los promotores de paz sí están en psicología, trabajo social, pero el 30% que le sigue es de comunidades de fe. Así que tengo capellanes, yo soy capellana, tengo capellanes, tengo personas que son líderes en su iglesia, pastorales, en otras iglesias, ¿verdad? Interdenominacionales, tengo personas en el área empresarial, tengo personas, policías, tengo policías que voluntariamente cogieron el taller, ¿ok? Así que eso fue para mí una sorpresa y algo bien bueno. Tengo personas en medios y tengo hasta jóvenes. El promotor más joven tiene 18 años y es de Jayuya, un joven que en su cuarto año cogió el taller y entrenó y le dio la charla a 400 estudiantes, ¿verdad? Su escuela superior completa, y es uno de los más activos, que es portavoz de la fundación. Así que definitivamente lo que importa es qué ganas tú tienes de combatir esto, qué ganas tú tienes de ayudar. Y yo quise abrirlo a las personas que quisieran ayudar. Yo misma, que estudié comunicaciones, historia, teología, pues realmente en ese combo de cosas al principio era, pero eres una periodista, cuando estaba estudiando, y he combinado la comunicación con la teología, ¿verdad? Y la capellanía y la historia de Puerto Rico para combatir las violencias, además de los otros estudios en asuntos, ¿verdad?, de violencia y género o paz que he cogido aparte. Pero ¿por qué cerrarnos a que solamente una profesión es la que lo va a hacer? No, porque esto es un problema muy diverso que afecta a mucha gente y necesitamos todas las manos. Así que el que quiera información puede entrar directamente a la página violenciadelnoviazgopr.com o seguirme directamente a Álvarez Conde, que los domingos tengo una cápsula que se llama Un Café con Ada, y es cápsulas de paz, y lo que tenemos es hablar sobre la paz versus las violencias, resolución de conflictos, lo que podemos aprender de la semana, cooperación, respeto, los valores, y eso es el mensaje que estamos llevando. Ada, siempre pues hemos tenido este mes de concienciación sobre este asunto de la violencia en el noviazgo, porque se habla mucho de la violencia doméstica, de la violencia de género, pero ¿cuáles serían, cuando todavía está en ese proceso de noviazgo, que puede ser desde muy jovencito, cuáles serían esos signos que pudiésemos ya estar viendo que sería bueno intervenir porque se está viendo quizá un poco de maltrato en ese proceso de noviazgo? Pues lo más importante que hay que saber es que el maltrato más común es emocional. Y eso se da en los jóvenes como en la misma doméstica. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a imaginarnos solamente el golpe, ¿verdad? Como la última expresión. Pero realmente el abuso emocional es más común en los jóvenes y es más recurrente y a veces menos fácil para probar en un tribunal, pero como quiera pasa. Todo lo que tenga que ver con controlar, con humillar, con decir que puedes o no hacer, con tener monitoreo, ¿verdad? Tenemos jóvenes que hoy le piden a la pareja la contraseña, le piden el PIN, ahora, ¿verdad? Hasta WhatsApp tiene el PIN para que te lo envíen en vivo, el GPS. O sea, que para que tengan una idea de lo que es, qué amistades puedes tener, con quién personas hablar, la prohibición, esta idea de que eres mía o mío, todo lo que genere en una persona culpa y miedo. Y el problema de esta violencia es que
es muy recurrente el mensaje de que si tú no haces esto, yo no peleo, si tú no haces esto, pues como hiciste eso, yo reacciono así. Y hay que estar bien pendiente a que esa persona que esté agrediendo no le esté infundando tanta culpa que la persona completamente se echa la carga y deja de ver que eso es maltrato. Así que eso es lo más común. Y en maltrato físico, pues tenemos obviamente los golpes que a veces hasta esconden, si son jóvenes, le agarran mucho el brazo, las empujan. Ojo a los padres y a los abuelitos, estén pendientes porque a veces esos golpes se dan en sitios que tapa la ropa. Y la violencia sexual, lamentablemente, hay gente que hace agresiones sexuales por más que se quieran, por más novios o personas que le dicen no quiero hacer nada y la otra persona no entiende ese no. Y tiene que haber consentimiento y tiene que haber personas que estén pendientes a que no estén haciendo nada bajo presión o lamentablemente hasta violación. Y esas son cosas que estamos viendo los jóvenes que tenemos que hablar. Definitivamente, y pues obviamente aunque hoy termine el mes de concienciación, no significa que esto se para aquí, esto es algo que es diariamente, durante todo el año. Ada, nuevamente, las personas que quisieran más información de la Fundación y de los proyectos que están teniendo, vamos a decirle otra vez dónde pueden acceder a mayor información. Claro que sí, pueden ir a violenciaenelnoviazgopr.com y ahí van a tener acceso al Facebook, que es Fundación Alto al Silencio, y al Instagram Alto al Silencio. Pero ahí tienen toda la información, los cuestionarios, la búsqueda de los testimonios y los próximos eventos. Y como les dije, me pueden seguir a Ada Álvarez Conde, donde hablo no solamente de noviazgo, sino también de violencia doméstica y la cultura de paz. Y por ahí seguimos la conversación y seguimos todo el año hablando de esto. Así que pendiente a los próximos talleres, que va a ser lo que nos impacta en los medios y porque estos programas son bien importantes que la gente los vea, porque son pro familia, porque tienen cosas edificantes en vez de todas las cosas que estamos viendo por ahí que no son edificantes. Así mismo es, estamos viendo ahí el cantante urbano que ahora se está dando cuenta del daño que hizo con las canciones, después que se está dando cuenta y ahora está pidiendo perdón. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con todas estas cosas también. Me está diciendo que tengo que ir, pero también a través de esas mismas redes y de la página web se te puede contactar para coordinar charlas en los diferentes lugares. También pueden pedir las charlas ahí y con los voluntarios o esta servidora pues da las charlas. Así que esas son las alternativas. Y gracias un millón por la oportunidad, siempre feliz de estar aquí con mi gente. No, y aquí a mí nos encanta hablar de estos temas y sobre todo cosas positivas, así que sabes que aquí tienes la puerta abierta cada vez que tengas algún proyecto o invento nuevo que sea para hacer de nuestro país uno mejor. Gracias. Dios te bendiga. Gracias. Bueno, mi gente, nosotros pues vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más de Mi Gente, no se vayan. Bueno, mi gente, ante una situación como la que se está viviendo en este conflicto militar entre Rusia y Ucrania, aquí en Puerto Rico pues siempre surge esa preocupación de si alguno de nuestros soldados o militares boricuas podrían ser activados en esta situación. Y para hablar sobre este conflicto y lo que podría implicar para nosotros los puertorriqueños acá, está con nosotros mediante videollamada el teniente coronel retirado Carlos Cueva, a quien le damos la buena noche. Bienvenido, teniente coronel, qué bueno que está con nosotros. A la audiencia también, es un placer estar aquí. Bueno, estamos pues en una circunstancia un poco pues también muy difícil, algo que aunque se comentaba y se hablaba, pues como que era algo que se veía venir, pero como que esto fue el cuento del lobo. Sí viene, pero no viene, finalmente llegó. Está esta situación viviéndose entre Rusia y Ucrania y pues parte de la preocupación de nuestras familias acá en Puerto Rico es si se pueden activar fuerzas boricuas para que puedan estar quizás entrando en este conflicto en algún momento dado. Bueno, tengo que decir que actualmente hay varios elementos para esa contestación. En primer lugar, los hombres y mujeres que sirven en el ejército que provienen de Puerto Rico han servido desde 1917 y ahora mismo, en el día de hoy, están en distintas unidades alrededor del mundo. No necesariamente porque estén en una unidad de Texas, una unidad de Colorado o de Georgia, o estén en Europa, pueden ser puertorriqueños y pueden estar en esos lugares. O sea que para que sirvan puertorriqueños en este área de conflicto, no necesariamente tienen que salir de Puerto Rico, pueden salir de cualquier otro lugar. Eso es número uno. Número dos, Puerto Rico
en el Fuerte Buchanan tiene el Comando Federal del Ejército más grande en el Caribe, que es la Reserva del Ejército. Es una unidad que tiene un grupo de algunos cientos de soldados en servicio activo y miles, un total de 5.000 en servicio a tiempo parcial. Y este comando, que cumple 100 años este año, porque se formó en el 1922, durante esos 100 años ha cumplido todas las misiones que le han sido asignadas. Si el conflicto en Ucrania, entre Rusia y Ucrania, ¿no?, la invasión de Rusia en Ucrania, si la reacción de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, fuera de alguna manera o requiriera un mayor apoyo logístico, en algún momento es razonable pensar que pudieran activar unidades de la reserva alrededor de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque una gran parte de las capacidades logísticas del ejército están en la reserva. Okay. Y si dentro de esa activación pudieran en algún momento activar las unidades que están en Puerto Rico, porque su especialidad es apoyo logístico. Pero al final del día, para contestar la pregunta en términos categóricos, la misión del Comando del Ejército de Estados Unidos aquí en el Fuerte Buchanan es estar listo para movilizarse a cualquier lugar en cualquier momento. Y si le tocara movilizarse, pues se movilizarían. Pero al día de hoy no han sido alertados, la información que tengo yo no hablo por ellos, sí. Pero la información que tengo es que no han sido alertados. Sí hay un grupo de 100 soldados provenientes de ese comando, de aproximadamente 100 soldados, que previamente, antes de toda esta situación, habían sido movilizados para Polonia y hoy están en Polonia. Están llevando a cabo unas misiones de apoyo logístico, pero que no están relacionadas a esta situación, a esta crisis. Sin embargo, están allí en el epicentro del conflicto y pues tenemos que mantenerlos en nuestras oraciones, ¿verdad? Y de presente para asegurarnos de que no pase nada, pero esas son las áreas en las que de una manera u otra pues pudieran incorporar o afectar a los soldados puertorriqueños. Teniente, usted mencionó la OTAN, porque de esto también se ha estado hablando mucho y de hecho se ha estado diciendo que Ucrania ha estado pidiendo ser parte de la OTAN y Rusia por otro lado pues como que pidiendo y forzando para que eso no ocurriera. Cuando hablamos de la OTAN, ¿a qué nos referimos? ¿Quiénes son esos países que están en esa alianza? Bueno, esos países, la OTAN se formó en el 1949, luego de la Segunda Guerra Mundial, como una alianza en defensa de una posible amenaza de la Unión Soviética. Ahí hay países como Moldova, Estonia, Lituania, Latvia, están los TAN, ¿verdad? Está Kazajistán, Kirguistán, Tajikistán, Turkmenistán. Estas son las de la Unión Soviética vieja. Estamos hablando de los países de la OTAN. De la OTAN, pues tenemos España, tenemos a Francia, tenemos a Europa y algunas repúblicas soviéticas antiguas, entre ellas Estonia, Latvia y Lituania. Esas eran repúblicas soviéticas y ahora son miembros de la OTAN. Son 30 países en total. Hay otros países que no son miembros, pero que están aliados o que son asociados. Por ejemplo, Colombia, que está acá bien cerca de nosotros, es un país que está asociado a la OTAN, pero no es miembro de la OTAN. De Ucrania, lo que tenemos que decir es que Ucrania en su constitución incluyó, luego del 2014, una aspiración como pueblo de pertenecer a la OTAN. Y esa es la dirección que se estaba moviendo. En el 2014 hasta el 2014 habían habido presidentes que eran afines a Rusia, y en el 2014 hubo un levantamiento popular
de la población en Ucrania y derrocó a ese presidente. Luego se estableció un proceso democrático de elecciones y escogieron presidentes de ahí en adelante que eran más afines a ese propósito de unirse a la OTAN y de buscar la democracia y la libertad. Eso es donde estamos en este momento. Pero lo que ocurre es que como todavía Ucrania no está aceptado en la OTAN, ni siquiera tiene el estatus de candidato. Es una aspiración que tienen, pero todavía formalmente no han empezado ese proceso. Pues los países de la OTAN hasta este momento no han demostrado una intención de entrar al terreno de Ucrania para pelear frente a frente con los rusos. Una de las cosas que pasó la semana pasada fue también que pues los rusos llegaron al área de la planta esta de Chernobyl. Y eso también pues trajo un poquito de alerta el hecho de que volviera a estar en manos del comando ruso. ¿Por qué razón después de lo que ha pasado con Chernobyl, ¿no? Y ¿qué importancia y por qué salió eso a relucir tanto cuando las tropas rusas tomaron posesión de ese lugar? Porque eso se ve como un objetivo estratégico. En primer lugar, yo creo que tiene que ver con que Rusia quiere dejar saber que ellos pueden entrar donde quieran y nadie los puede detener. Eso yo creo que es parte de. Y segundo, que allí pues había una planta nuclear y me imagino yo que habrá algunos componentes que queden allí después de tantos años y que de alguna manera pudieran tener algún interés estratégico para los rusos. Y por eso evidentemente tiene un interés estratégico para los rusos porque pusieron un gran esfuerzo. Eso fue de todas las misiones, esa fue una misión particular. Al igual que habrá muchas misiones a nivel militar, pues hay una misión general y misiones complementarias que ayudan a la misión general y esa fue una de ellas. Al igual que hay otra misión que estará a cargo de otro comandante que está a cargo de ocupar la ciudad capital. Y usted por eso ve distintos movimientos en distintos lugares. Pero evidentemente Chernobyl tenía o tiene un interés estratégico para Rusia. Las razones específicas, difícil saberlo sin tener acceso a la información que ellos tienen, pero puedo especular un poco indicando que puede ser que haya algún tipo de componente nuclear que haya quedado allí de años pasados y que ellos puedan tener algún interés. Aunque el tiempo se nos acaba, pero no quisiera irme sin preguntarle porque pues, yo creo que el temor, no solamente aquí, el temor en el mundo, es que esto pudiese desembocar en lo que están llamando ya una tercera guerra mundial. ¿Es realmente habrá una posibilidad de que eso llegue a suceder ante este conflicto? Esperemos que no. Yo estuve en el ejército por casi 23 años y si a alguien no le gusta la guerra es al soldado. El soldado sirve con mucho orgullo, con mucho honor, para que sirva para evitar la guerra. Entrena para que haya una disuasión y que no tengamos que llegar a este tipo de situaciones. Y en el caso de un conflicto nuclear, pues definitivamente no queremos llegar ahí porque estamos hablando de armas de destrucción masiva que pueden llevar a mucha gente a sufrir. Y en todo este análisis que yo hago, siempre trato de explicar que, por ejemplo, aquí lo más importante es el sufrimiento, la gente que está sufriendo. A veces vemos analistas en los medios pues, que hablan, se leen un poco en Wikipedia o en Google un poquito de la historia y hablan y luego pasan la página, pasan a la próxima historia. Y no debe ser así. Aquí estamos hablando de sufrimiento humano, de que son los más desprotegidos los que van a pagar las consecuencias. Y eso hay que ser sensible a eso. Yo he estado en áreas de combate durante mi servicio y yo he visto cómo la guerra, ¿verdad?, son los más desprotegidos los que pagan las consecuencias. Así que para mí esto es un tema bien importante, hay que tratarlo con sensibilidad. Esperemos que no llegue al asunto nuclear, esperemos que pueda la diplomacia predominar, porque aun cuando estén en conflicto armado, la diplomacia nunca se debe dejar.
Bueno, vimos que la semana pasada el Papa Francisco salió del Vaticano con toda la dolencia que tenía, que lo mandaron a descansar, salió al Vaticano a reunirse con el embajador ruso ante la Santa Sede. O sea que también por todos lados se está tratando de evitar que esta situación siga en escalada. Se nos acaba el tiempo, Teniente Coronel. Le agradezco que haya estado con nosotros en la noche de hoy. ¿Hay alguna manera en que las personas puedan seguirlo a usted a través de las redes, a través de alguna manera para seguir llevando este mensaje también más que todo de esperanza y de velar por esos que están siendo los que son los más débiles, que también hay que hablar de ellos? Sí, me pueden conseguir en Twitter Carlos Cuevas, Cuevas con B de bueno, y ahí pueden enviarme algún mensaje y ver todo el contenido, las columnas que he publicado y los análisis que estoy haciendo sobre la situación que está pasando en Afganistán. Será un placer para mí tenerles en mis medios sociales. Pues claro que sí, y gracias por estar con nosotros, que espero que podamos conversar según vaya desarrollándose un poquito más esta situación. Gracias por dedicarnos este ratito. Muchas bendiciones. Siempre a las órdenes. Igual. Bueno, mi gente, sabemos que aquí hay que ponernos en oración. Sabemos que el Papa Francisco también incluso para el miércoles de ceniza ha pedido que el ayuno del miércoles de ceniza lo ofrezcamos por esta paz en Ucrania y entre Rusia y Ucrania. Así que vamos a vivir eso, vamos a ponernos en oración y ayudando a través de Cáritas. En fin, tenemos que pedirle al Señor que sea Él el que derrame esa paz que tanto anhelamos. Bueno, antes de irnos, quiero recordarles que nuestra Academia del Espíritu Santo continúa la matrícula abierta. La semana pasada terminamos lo que llamamos las entresesiones con el del concepto Design Thinking, donde hubo presentaciones de lenguaje de señas, de ingeniería, de diseño. Bueno, los jóvenes hicieron unos proyectos y unas presentaciones espectaculares. Eso es parte de los ofrecimientos que tenemos en nuestra Academia del Espíritu Santo. Así que puede llamarnos al 787-784-0905, 787-784-0905. A través de nuestra página de Facebook pueden incluso ver fotos de lo que se ha ido haciendo y cómo vamos trabajando estos diferentes proyectos, desde la parte religiosa, la parte humana, la parte académica, y sobre todo esta parte innovadora, ¿no? del desarrollo del pensamiento para crear. Así que únanse, estamos allí en la marginal de la 165 en Levittown, la primera sección, 787-784-0905 para más información. Y les imparto la bendición para el programa de hoy. Que el Señor les bendiga y les guarde, haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Vuelva a su mirada a ustedes y les conceda la paz y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta el próximo programa.